Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a Noticias de Salud. Hoy tenemos un gran tema para hablar y tiene que ver con el rejuvenecimiento. Todos vamos a envejecer, eso es inevitable, pero ¿con qué calidad de vida depende mucho de nosotros? ¿Y por qué te cuento esto? Porque justamente el resveratrol es una molécula que activa los genes del rejuvenecimiento y está presente acá, en este suplemento dietario que se llama Framintrol Energy de calidad farmacéutica suiza. ¿Y qué es lo importante? Que con estudios científicos viene demostrando su poder para reforzar el sistema inmune, proteger el corazón, la salud cognitiva, el sistema óseo, la masa muscular, que es tan importante para tener una longevidad saludable. De este tema tan interesante vamos a hablar con alguien que sabe muchísimo de esta cuestión y es el doctor Raúl Pastor, médico, cardiólogo e investigador científico. ¿Cómo estás, doctor? ¿Bien? ¿Cómo estás, Leo? Un gusto estar aquí y En esta bueno, nueva casa. en esta nueva casa y te felicito. Realmente es un gran lugar, muy buenos los técnicos y gracias a todos por asistirnos, así que muchas gracias también por esta oportunidad. Bien, y ya me quiero meter en la primera pregunta. Hay un término, como sabemos, que se llama inflammation, ¿no? que Sí, une inflamación y envejecimiento. Y puntualmente me quiero meter en la inflamación crónica de bajo grado, que nos hace daño por dentro, pero no solo eso, no nos damos cuenta y acelera el envejecimiento. ¿Por qué pasa eso? ¿Cómo lo puedo detectar? Empecemos por ahí. bueno, es un tema bien interesante para empezar este tema de cómo mantenemos la salud, ¿no? Realmente este término al que vos haces alusión, inflammation, hace alusión a que el envejecimiento es inflamatorio. Y esa es una cosa que en los últimos, yo te diría, 20 años empezó a instalarse cada vez con más fuerza, porque es una inflamación estéril, digamos, no es la inflamación infecciosa. Nosotros estamos muy acostumbrados a ver procesos inflamatorios o traumáticos, por traumatismos o por infecciones. Pero no tenemos todavía incorporado el concepto de la inflamación sin infección y sin traumatismo. Esa es la inflamación del envejecimiento. Es un tercer grupo de condiciones de inflamación. Y la verdad que el sistema inmunológico, a medida que nosotros vamos convirtiéndonos en personajes extraños para nuestro propio sistema inmunológico, la estructura en sí va siendo extraña a nuestro propio sistema inmunológico, el sistema inmunológico reacciona en contra de nosotros, es decir, empezamos a tener respuestas autoinmunes. Por eso es que se dice que el envejecimiento podría ser considerado una enfermedad autoinmune, porque la inflamación que desata, la inflamación que desencadena el estrés oxidativo, hace que nuestras propias estructuras moleculares vayan siendo extrañas al sistema inmunológico y no nos reconoce. Entonces, como nosotros no, esas nuevas moléculas que surgen, que se llaman radicales libres, que surgen por el estrés oxidativo, por los malos hábitos, por el estrés psicológico, por el sedentarismo, por fumar, muchas de las cosas malas de la vida contemporánea hacen que nuestro estrés oxidativo, nuestro metabolismo, se vaya deteriorando en moléculas cada vez más oxidadas. Te hago un ejemplo muy Dale. cotidiano, o sea, vos cortás una manzana, la dejás unos pocos minutos expuestas al aire y a esas dos mitades y te vas a dar cuenta que el deterioro es muy significativo, muy rápido. ¿Por qué? Porque esa oxidación que ocurre en la pulpa, en la matriz de la manzana, nos pone en evidencia de que el ambiente en sí en el que vivimos es muy oxidante. Entonces la manzana, mientras tenía la capa de protección antioxidante dada por la cáscara, estaba protegida, pero una vez que se cortó, quedó expuesta al ambiente y el ambiente oxidativo la deterioró en poco tiempo. Lo mismo nos pasa a nosotros. Nosotros cuando vamos perdiendo las defensas antioxidantes, como si se tratara de la cáscara de la manzana, lógicamente vamos exponiéndonos cada vez más a un ambiente muy agresivo
y el estrés oxidativo generado por eso hace que nuestras estructuras moleculares cambien. Y ese cambio lo percibe el sistema inmunológico y desata una respuesta inmunológica en contra de esas moléculas que cambiaron. Pasa con las articulaciones, pasa con la piel, pasa con todo el cuerpo. Y entonces esa condición inflamatoria que es totalmente imperceptible, ¿verdad? Nosotros no percibimos que estamos en un estado inflamatorio permanente. Y sin embargo, ese estado inflamatorio nos va envejeciendo porque nos va cambiando la estructura. Digamos, como decía una letra de un tango famoso, no hay más que ver una foto de hace 20 años para darte cuenta que el paso del tiempo realmente ha hecho estragos con nuestra salud. Bien, entonces, a ver, me llama la atención a lo que decís. No nos damos cuenta que esto está pasando y nos acelera el envejecimiento. Ustedes han hecho un estudio científico donde han demostrado que con resveratrol, framintrol bajan la inflamación. Contame de qué se trata. Sí, en la Universidad de Buenos Aires, que nosotros trabajamos desde hace muchos años haciendo estudios de investigación en nutrientes y en nutracéuticos también, o sea, ingredientes de la naturaleza incorporados a alimentos, lo que demostramos es que framintrol, resveratrol, al ser incorporado con las comidas, baja muchísimo la inflamación, esta inflamación de la que estamos hablando, que además la medimos con biomarcadores muy accesibles a la práctica médica común. Digamos, cualquier médico puede recetar 2 o 3 biomarcadores que nosotros medimos y eso lo puede ir chequeando a modo de monitoreo de cómo va la salud del paciente. Pero lo que hemos probado es que baja más del 55% la inflamación en los pacientes, en las personas que toman resveratrol, framintrol. Y me refiero a que esta condición es muy sostenida, digamos, mientras la persona toma este producto, digamos que es un suplemento dietario, toma este producto incorporado a las comidas, es como una verdadera protección, no solamente para el momento de la digestión, que es un momento muy complicado desde el punto de vista metabólico, aumenta bastante el estrés oxidativo durante la digestión, sino que también es importantísimo para el después, o sea, después de 9 horas o de 8 o 9 horas que dura, digamos, el llegar al pico, la cantidad de framintrol, resveratrol que se absorbe, después se sostiene por 24 horas, o sea que tenés una protección en todo el día por los procesos inflamatorios que se podrían potencialmente desencadenar o incluso bajar en aquellos que ya están instalados. Bien, y reducir, aminorar esa inflamación es sinónimo de alargar la vida, calidad de vida, ¿no? Eso equivale a vivir muchos años más, equivale a tener una mejor calidad de vida y equivale a que el deterioro se frene o incluso se ralentice, o sea, ralentizar o revertir. Nosotros en otro estudio probamos que la reversión con resveratrol es posible, con lo cual, bueno, evidentemente estamos frente a una molécula que realmente puede hacer muchísimo por la salud y por la longevidad. Excelente explicación. Ahí quiero hacerte una pregunta. El paradigma de salud en el que vivimos generalmente, el paciente llega al especialista cuando ya está enfermo. Poca gente es la que dice, bueno, voy a ir para mejorar. En ese contexto, te quiero preguntar, en la práctica clínica habitual, ¿qué cosas, o sea, no se estarían pidiendo quizás para, no sé, controlar esta inflamación, o otros marcadores que deberían estar en un análisis de sangre y generalmente no están, o recién ahora se están incorporando? ¿Cómo es esa realidad? Mirá, hoy sabemos que la expectativa de vida le está ganando bastante más a la expectativa de salud. En los últimos 50 años aproximadamente, desde el 76 hasta ahora, la expectativa de vida aumentó 11 años. De 60 años, que era en el 76, a 76, que es ahora. 11 años.
la cuestión es que este tiempo de salud que aumentó, digamos que aumentó la expectativa de vida, quiero decir, no lo hizo acompañado por salud. O sea, nosotros no aumentamos el tiempo de salud, aumentamos más que nada por los estudios de investigación en el tratamiento de las enfermedades crónicas, aumentamos más que nada el tiempo de enfermedades. O sea, la gente vive más, pero vive más tiempo enferma. Entonces, lo que proponemos nosotros es que, juntamente con el hecho de tratarse las enfermedades, que recuperemos la calidad de vida que podemos perder como percepción de hacer menos cosas, caminar menos, prestar menos atención por ejemplo, a leer o a ver un buen cine con la familia. Es decir, calidad de vida es lo que apuntamos a tener cada vez más, ¿no es cierto? Entonces, la idea con Framintrol Resveratrol es que tengamos una mejor calidad de vida junto con la mejor expectativa de vida. Bien. Hace poquitos días fue el Día Mundial del Corazón y lanzaron una cifra, un informe que tenemos aproximadamente unos 40.000 infartos al año y cada vez más en gente jóvenes. En mi introducción yo decía que esta molécula, resveratrol, protege el corazón. ¿Cómo podría o cómo puede colaborar en eso este suplemento dietario? Mirá, el hecho de nada más que aumentar las defensas antioxidantes, bajar el estrés oxidativo y bajar la inflamación, es una tríada, son tres aspectos, los tres aspectos centrales más importantes del rejuvenecimiento o de la disminución del daño que se nos va produciendo día a día. Reitero, el aumento de las defensas antioxidantes que produce el Framintrol Resveratrol, la disminución de la inflamación muy significativa que nosotros demostramos con más del 50%, 55% de inflamación en disminuida, y el daño inflamatorio. Es decir, son las tres cosas que realmente son claves para mantener una buena calidad de vida. Entonces, ¿qué pasa? El corazón, los vasos sanguíneos y, digamos, las funciones fisiológicas más importantes del organismo están protegidas con el control de estos tres aspectos, de la inflamación, las defensas antioxidantes y el estrés oxidativo. Ahí estás abarcando muchas condiciones que van a mejorar la calidad de vida. Excelente. Y el corazón y los vasos sanguíneos son los principalmente beneficiados en esto, sin duda. Bien. Ahora me quiero ir un poco a la masa muscular, a la salud muscular. Si yo te pregunto, ¿a partir de qué edad empezamos a perder masa muscular? ¿Qué me dirías? Mirá, Leo, realmente es preocupante lo que pasa con la masa muscular y es algo que también no lo conocía la gente. El común de la gente, digamos, y no hace demasiados años que se conoce que la pérdida de la masa muscular empieza muy temprano en la vida. Desde los 25 años aproximadamente, nosotros empezamos a perder la masa muscular. Los varones aproximadamente unos 200 gramos por año y las mujeres unos 100 gramos por año. Es muy sostenida y es, yo te diría, imparable la pérdida de la masa muscular. ¿Qué pasa con los años? Que se va, digamos, lo que perdemos de masa muscular lo vamos ganando en masa grasa. O sea que hay un balance en eso, en la composición corporal, que habla que lo que perdemos de masa muscular lo ganamos de masa grasa. Entonces, el resveratrol Framintrol lo que hace es revertir ese balance negativo, que es recuperar la masa muscular y bajar la masa grasa. O sea, cambia la evolución natural de la historia de la masa muscular. O ralentiza la pérdida de la masa muscular o la revierte y además digamos aumentando, digamos, la cantidad de masa muscular y bajando la masa grasa. ¿Esto aún aumenta la masa muscular? No sé si es comparable como si fueras al gimnasio a hacer bíceps. Tal cual. Y te digo más, con un ingrediente.
el resveratrol, framitrol aumenta la masa muscular sin ir al gimnasio. O sea, es como si nosotros hiciéramos ejercicio de resistencia, ¿verdad? Ejercicio de fuerza, que, digamos, eso sí aumenta la masa muscular, está demostrado. Y lo que está demostrado también es que el resveratrol, framitrol aumenta la masa muscular sin ir al gimnasio. ¿Por qué? Porque hay periféricos a la fibra muscular, unas células madres, que hace que cuando uno toma framitrol, resveratrol, esas células madres, que se llaman células madres satélites, migren hacia adentro de la fibra muscular, se diferencien y generan nuevo músculo. Es como si nosotros hiciéramos ejercicio de resistencia. Ahora, te doy un dato más. Si nosotros hiciéramos ejercicio de resistencia más framitrol, resveratrol, eso se potencia. Eso te iba a decir, el que entrena, que va al gimnasio, si lo suma como suplemento... Si lo suma como suplemento va a tener como un 30% más de masa muscular. Eso está demostrado también. Y al que no le gusta entrenar está contento. Y al que no le gusta entrenar, podés... Mire, si querés, podés en tu oficina tomar framitrol, resveratrol y aumentar la masa muscular. Bien. Y esto lo demostraron también con un estudio, ¿no? Sí, está demostrado. Sí. Un estudio en la UBA que hicieron. Exactamente, un estudio en la UBA con aumento de la masa muscular. Esto lo publicamos en el año 2019. Así que realmente es muy significativo. Es, yo te diría, una molécula con tantos beneficios que a veces es difícil contarlos a todos, sí, porque toca muchos puntos en el metabolismo, el framitrol, resveratrol, que hace que los beneficios sean como un efecto mariposa. Una pequeña modificación en un lugar del metabolismo produce grandes modificaciones en el otro extremo. Qué importante lo que decís. El programa pasado vino un bicampeón argentino de culturismo a nuestra sección que tenemos, arranco el lunes de deportes. Bueno, y él decía, los fierros, decía, sigue siendo lo mejor para prevenir enfermedades, para no perder masa muscular, como que llevas ese concepto. Entonces, esta combinación que vos proponés es excelente. No, sin duda, sí. Lo ideal es hacer el ejercicio de resistencia y tomar además resveratrol, framitrol, porque, y yo te digo yendo a una molécula probada, ¿no? O sea, desde el punto de vista científico, nosotros la hemos probado tanto en la masa muscular como en la masa grasa como en la inflamación. Nosotros afortunadamente tenemos digamos, buena, ¿cómo decir?, posibilidad en la Universidad de Buenos Aires de hacer estudios de avanzada con tecnología que realmente hoy en la Argentina es casi única, con espectroscopía, digamos. Estudiamos mucho con métodos no invasivos a los pacientes, o sea que con impedanciometría para la composición corporal, es decir, muchos métodos que realmente son bastante innovadores. Y la idea es que, por suerte, hemos podido demostrar estas cosas. O sea, lo que nosotros decimos es porque lo hemos demostrado. Digamos, no trabajamos sobre papers o sobre documentos que no sean los propios, ¿no? Bien, ahora doy vuelta a la página y me quiero meter en el tema de la salud cognitiva, ¿no? Que justamente en la introducción hablábamos de la memoria y los beneficios del resveratrol. Y puntualmente, en algún momento me contaste que así como el Alzheimer es la pérdida de la memoria, también nuestro metabolismo va perdiendo su memoria metabólica. Contame eso. Y si también, ¿cuál es el beneficio que tiene puntualmente en la salud cognitiva el resveratrol? Claro. Lo que hace el resveratrol, y por eso es que vos hacés mención a la memoria metabólica, porque nosotros tenemos programas de funcionamiento. Pensá que cuando somos concebidos como seres vivos, somos apenas una célula. La unión del espermatozoide con el óvulo hacen una sola célula, y ahí está lo que somos hoy, o sea, toda la información. O sea que nosotros somos una máquina que se construye a sí mismo. No necesitamos, como una computadora, ir a ninguna casa de hardware a que nos vendan los componentes. O sea, nosotros tenemos toda la información de cómo construirnos, y eso es información. Entonces, no solamente la información de cómo construirnos, en base a la alimentación, por supuesto, sino también en base a, tenemos la información de cómo mantenernos sanos o saludables. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando esa capacidad
de recuperación, de reparación de los daños que se van produciendo, se va perdiendo con los años, eso se interpreta como una pérdida de la memoria genética o epigenética en realidad de lo que somos. Entonces vamos olvidándonos de funciones básicas del metabolismo. Y esa pérdida de memoria del metabolismo son igual a las enfermedades, son las enfermedades. Bueno, la cuestión es que lo que pasa en el cerebro es lo mismo. Nosotros durante años vamos aprendiendo distintas aptitudes cognitivas y digamos vamos preparándonos para una vida social compleja. Ahora, cuando empieza el deterioro cognitivo, hay conexiones que se van perdiendo. Entonces vamos perdiendo información. Es lo mismo. ¿Qué pasa? Que si nosotros no tenemos una adecuada limpieza metabólica del cerebro, a través de un buen flujo sanguíneo cerebral, esa condición se va a ver muy acelerada. ¿Qué hace el framitrol, resveratrol? Mejora el flujo sanguíneo cerebral. Aumenta como entre un 11 y un 15% el flujo sanguíneo cerebral del framitrol, de toda la circulación del encéfalo, con lo cual el potencial cognitivo aumenta mucho. Bien. Entonces, porque aumentan los procesos de limpieza metabólica, hay mejor aporte de oxígeno, realmente hay mejoras en las defensas antioxidantes, porque el resveratrol ya de por sí baja la inflamación y aumenta las defensas antioxidantes. Excelente. Excelente explicación, y estamos nombrando mucho la palabra resveratrol para los que están del otro lado. ¿Me podés contar brevemente de dónde viene y también en qué alimentos se lo podríamos encontrar? Claro. Sabemos que está en este suplemento, pero para introducirlo. Claro. La idea es que este producto, este compuesto, es un polifenol, se encontró en la naturaleza allá por la década del 40, 1940, del siglo pasado, y cuando se encontró, bueno, empezaron a hacer experimentos y vieron que no era un compuesto que las plantas lo tenían como un metabolismo primario, lo tenían como un metabolismo, como un compuesto secundario del metabolismo. ¿Qué significan estas dos diferencias entre primario y secundario? Primarios son todos los compuestos que son esenciales para la vida y tienen que estar desde el día cero, minuto cero. Ahora, cuando hay alguna infección o algún problema en el metabolismo para solucionarlo, para arreglarlo, tiene que generar, en nuestro caso, un anticuerpo, ¿verdad? Un producto que repare ese daño. Bueno, el resveratrol es eso, es un producto del metabolismo secundario de las plantas, que las plantas lo sintetizan cuando hay un problema, un daño. Es como si fuera un anticuerpo, un producto que está diseñado para reparar. O sea, cuando se estresan las plantas. Cuando se estresan las plantas, exacto. Cuando hay demasiado sol, cuando hay, digamos, mucha humedad y hay infecciones por hongos en las plantas. O sea, cuando hay condiciones de agresión ambiental, las plantas justamente sintetizan este producto, que es un metabolito secundario de las plantas, para resolver el problema que ocurrió. Entonces, a nosotros nos pasa lo mismo. Es decir, cuando perdemos la capacidad de resolver nuestros propios daños, necesitamos un asistente externo, ¿verdad? Un asistente externo, y el resveratrol, framitrol, para mí es lo mejor que hay, porque sin duda que repara los daños del metabolismo sin que lo tengamos detectado. Es decir, vos pensá que nosotros, para hacer el diagnóstico de qué daños del metabolismo tenemos, tendríamos que hacer estudios muy complejos. El resveratrol, framitrol va directamente a donde está el daño y lo repara. Ni nos enteramos de lo que pasaba, ¿verdad? Es un mecánico silencioso, te diría, porque al tomarlo va reparando los daños que se producen en el metabolismo y nunca nos enteramos de eso. O sea, realmente nos volviendo a dar la salud que habíamos perdido por efecto de los daños, no solamente del metabolismo, sino del ambientales, la psicología, el sedentarismo, los malos hábitos, las malas comidas. Todo nos produce daños químicos. Y esos daños químicos, que no los reconocemos en forma inmediata, digamos, están ocultos. Bueno, va el framitrol, resveratrol y los repara. Bien. Doc, por ejemplo, un paciente con diabetes, si incorpora
a su dieta el resveratrol, el framintrol, ¿estaría colaborando con algo para su salud? Muchísimo. ¿Y por qué? Muchísimo. Porque mira, el resveratrol, framintrol, lo que hace es inhibir a todas las familias de las glucosidasas. Sabés que nosotros tenemos un gran porcentaje de las calorías que comemos diariamente en base a almidones, ¿sí? Bueno, los almidones son cadenas muy largas de glucosa. Hay que cortar esa glucosa, digamos, el almidón no se absorbe como almidón, no se puede absorber, porque es una cadena muy larga y muy compleja. Entonces la pared intestinal puede absorber, pero moléculas de glucosa individuales. Hay una tijera molecular que se llaman glucosidasas en el intestino, o amilasas también. Es una familia importante de tijeras que cortan el almidón, pero el resveratrol, framintrol, lo que hace es inhibir a toda la familia de glucosidasas, a las amilasas y a las alfa-glucosidasas. Al inhibirlas, lo que hace es que el almidón no se corte en glucosas, o sea que no se puede absorber como glucosa. ¿Qué pasa con el almidón que no se absorbe como glucosa? Pasa al intestino grueso para ser alimento de la microbiota, o sea, pasa a ser un prebiótico. Bien. Entonces, es muy importante que los alimentos que comamos todos los días, como mucha fibra, por ejemplo, o almidón resistente, que es pase al intestino grueso y sea un alimento para la microbiota. Porque ¿qué hace la microbiota con este almidón resistente? Con este almidón que no se digirió. Lo que hace es convertirlo en unos compuestos que se llaman ácidos grasos de cadena corta, que son altísimamente importantes para el metabolismo. Son antiinflamatorios, anticancerígenos, producen muchísimos beneficios los ácidos grasos de cadena corta, no solamente en el intestino, sino en la salud en general. Bueno, si vos tomás, o sea, si la persona que tiene diabetes o glucosa alta, digamos hiperglucemias, el framintrol resveratrol va a bloquear la absorción de glucosa. La va a disminuir, por lo menos entre un 30 y un 40%, por efecto de esta inhibición, de este bloqueo de las tijeras moleculares. Bien. Que tenemos en el intestino. Excelente. Y ahí te voy haciendo las últimas. Otro de los beneficios que habíamos dicho es en el sistema óseo también, ¿no? Explícame por qué colabora en el sistema óseo. El sistema óseo lo que tiene es que es un balance. Nosotros vamos cambiando aproximadamente el 10% de nuestra estructura ósea cada 10 años. ¿No es cierto? O sea que realmente en más o menos unos 50 años cambiamos el 50% de toda la estructura ósea. O sea que en esto de los huesos tenemos un balance entre la destrucción metabólica del hueso y la reconstrucción también metabólica del hueso. Esto se llama osteoclastos, los que destruyen, y osteoblastos con B, los que construyen el hueso. Hay un balance. El estrés oxidativo normalmente lo que hace es aumentar la destrucción de hueso, ¿verdad? Porque la oxidación, el estrés oxidativo nos acidifica mucho el metabolismo y el mineral más abundante, alcalino, que tenemos en el organismo es el calcio. Entonces, como no tomamos antioxidantes o como no, digamos, tomamos una dieta tampoco alcalina, una dieta con buen balance antioxidante, ¿qué hace el metabolismo? Saca calcio de los huesos para compensar la acidificación. ¿Eso qué es? Osteoporosis, osteopenia. ¿Por qué tenemos una tan altísima tasa de osteoporosis y osteopenia? Porque no estamos cubriendo las defensas antioxidantes que necesitamos cubrir con una adecuada alimentación. Y si no estamos cubriendo eso, el metabolismo lo va a sacar de los huesos, porque el calcio es el mineral alcalino más abundante que tenemos como reserva. Entonces dice, a mí no me importa, yo le saco calcio a los huesos para compensar el pH que está muy bajo en el plasma. El pH en el plasma que es como la concentración de acidez que tiene el plasma, es algo que tiene una regulación muy fina, pero muy fina, de 7.35 a 7.45, tiene esa regulación finita. Si baja 20 céntimos o 10 céntimos ya nos enfermamos. Con decirte que 6.90 de pH es prácticamente estar muerto.
O sea, es muy grave, digamos, que el pH baje. Entonces, por eso es que el metabolismo al pH lo controla de una forma muy, muy cerrada. Si bajan 10 céntimos el metabolismo, en el metabolismo la acidez del plasma, de algún lado lo tiene que resolver. No te dice el metabolismo, te toca la cabeza y tenés que comer más alcalinos o tenés que tomar framitrol, resveratrol. O sea, por eso es que tenemos que realmente tener siempre mucho cuidado con qué hacemos con la alimentación y sobre todo, bueno, el hecho de tomar framitrol, resveratrol al bajar el estrés oxidativo hace que esa alarma de tomar calcio de los huesos desaparezca o disminuya mucho, ¿verdad? Es un montón, es un montón. Es un montón. Doc, ahora uno entra a la farmacia y tenés un montón de opciones. Resveratrol, 2x1. ¿En qué se diferencia este producto, puntualmente Framintrol? No, sin duda, Leo, trabajar con un producto de calidad farmacéutica que aparte sintetizado en Suiza, que tiene controles de calidad, que no tiene contaminantes ambientales, realmente es, yo diría, es lo más recomendable del mercado, porque no todo el resto de las marcas que se comercializan como resveratrol son de origen botánico, en donde no están certificadas el proceso de trazabilidad, por ejemplo, de descontaminación de metales pesados o de contaminantes ambientales o de agroquímicos, porque como son vegetales, es muy probable que se utilicen agroquímicos para la producción que es bastante intensiva. Qué bien, de China, ¿no? La mayoría. Claro, sí. Es una planta que se llama Polygonum cuspidatum, que se cultiva en China y que no hay estudios con resveratrol de origen botánico tan potentes como para decirte que sean altamente recomendables. Yo creo que lo más recomendable es siempre basarnos en productos que han sido probados y que tienen calidad farmacéutica. Bien, y estudios científicos. Y estudios científicos que lo respalden. Bien, Doc, ahí te voy haciendo ya las últimas. Me quedo con este concepto, ¿no? que dijimos al principio, que es como el principal eslogan de ustedes, que dice reforzar el sistema inmune, que es una palabra Claro. que la escuchamos muy seguido. O sea, resaltarnos de vuelta esa parte, ¿no? Claro. ¿Por qué es importante? Mirá, el resveratrol empieza siendo muy importante en el intestino, porque nosotros, sabés que el 70% de la inmunidad la tenemos en el intestino. Nosotros tenemos si desplegáramos a la pared intestinal en una superficie, tenemos 400 metros cuadrados expuestos al ambiente. Esa es la superficie intestinal que tenemos expuesta al ambiente, que establece un poco la base para que absorbamos los nutrientes que comemos a través de los alimentos. Ahora, si nosotros dejamos que los nutrientes, como vienen del ambiente, que son contaminados con agroquímicos, con metales pesados, con compuestos que no son saludables, que vienen junto con los compuestos que sí necesitamos para vivir, que son los alimentos, bueno, necesitamos filtrar mucho porque el sistema inmunológico ahí está muy alerta para reaccionar en contra de las cosas que potencialmente nos pueden enfermar o nos pueden hacer mal. Por eso es que cuando el resveratrol llega a la luz intestinal, ¿no es cierto?, lo que hace es neutralizar, digamos, los agroquímicos y los compuestos que son, muy inflamatorios, como te podría decir hoy son los microplásticos. Hoy que tenemos un grave problema con los microplásticos. ¿Qué tiene el microplástico? El microplástico es muy inflamatorio y es un disruptivo. ¿Pero dónde viene? ¿En qué? Los microplásticos vienen en todo lo que se te ocurre, en los vasitos de cartón que tenemos en las casas de comidas rápidas. Porque ese vasito que parece que es de cartón, en realidad es una bolsa de nylon revestida de cartón. O sea que al tomar algo caliente adentro de esa infusión, lo que estamos logrando es que el plástico con la temperatura migre al café o al té o lo que estés tomando caliente
y finalmente estás Ahí va. tomando microplásticos. Se calcula que más o menos consumimos una tarjeta de crédito por semana, lo que es el tamaño de microplásticos, de la cantidad de microplásticos que consumimos. El cepillo de dientes es de plástico, los PETs que utilizamos para las aguas son de plástico. Muchas veces la reutilización de los PETs que utilizamos recargando de agua es algo muy dañino porque esa reutilización va liberando cada vez más plásticos al agua o a lo que pongas como alimento. O sea que hoy, digamos, todo lo que es el uso del teflón en la cocina, todos los materiales de plástico del teflón que migran a la comida, porque justamente la cocción los hace migrar a la matriz de lo que estés cocinando, bueno, terminamos comiendo el teflón que es plástico, que son microplásticos de la pintura. Todos estos plásticos son disruptores endocrinos, sin duda. No están de más hacerte el comentario que tenemos una epidemia, una pandemia de problemas con tiroides, con la tiroides. La gran mayoría de las personas jóvenes tienen hipotiroidismo, ¿no es cierto? O sea, todos se decidieron a que sean hipotiroideas, las personas con problemas. No, es por el exceso en la cantidad de hidrocarburos que estamos consumiendo, que son disruptores endocrinos, sin ninguna duda. Ahora, la otra cuestión son las pastas dentales, los químicos que vienen con los shampoos, que también que tienen hidrocarburos en su composición, con lo cual entonces estamos en un problema ambiental grave de exposición a los hidrocarburos. ¿Qué hace el framintrol resveratrol? Lo que hace es neutralizar, porque bloquea los receptores de hidrocarburos. Las células, con la exposición a hidrocarburos que tenemos desde siempre en la humanidad, no ha alcanzado a tolerar la cantidad de hidrocarburos que hoy tenemos como consumo. En la evolución hubo siempre hidrocarburos, claro, ¿verdad? Porque son de la Tierra los hidrocarburos. Pero teníamos una exposición mínima hasta no hace demasiados años, cuando la industrialización se hizo cada vez más importante. Pero ¿qué pasa? Que esa industrialización, que aumentó muchísimo, no le dio tiempo al metabolismo para adaptarse y hacer más receptores de hidrocarburos. Entonces, los receptores de hidrocarburos que tenemos en las células son inflamatorios porque detectan los microplásticos y desencadenan respuestas inflamatorias. ¿Qué hace el resveratrol framintrol? Lo que hace es bloquear los receptores de hidrocarburos. Entonces, para el cuerpo es como que nunca estuvieron, porque al estar inhibidos, bloqueados los receptores de hidrocarburos por el framintrol resveratrol, es como que nunca estuvieron. Y ahí lo relacionarías con reforzar el sistema inmune. Bien. Con eso estaríamos reforzando el sistema inmune, protegiendo esta disrupción endocrina que realmente suele ocurrir y dar enfermedades, con dismenorreas, con problemas de tiroides, digamos, con muchos problemas endocrinos que realmente no deberían ocurrir. Y el sistema inmunológico, en este caso, digamos, puede reforzarse para que no ocurran este tipo de acciones. Excelente, Doc. Te hago la última, quiero que seas breve acá con la explicación, porque quiero desglosar los componentes que tiene este producto que estoy mostrando ahí, framintrol, resveratrol. Me gusta eso, lo de que es una molécula revolucionaria que activa los genes del rejuvenecimiento. Eso sin duda, es así. Sin duda. Bien. Y en este caso está el que es el framintrol, y este es el framintrol Energy, que viene con unos componentes que me gustaría que me explique así, muy cortito, qué tiene cada uno. Me pongo los anteojos. Tiene ginseng. ¿Qué beneficio tiene el ginseng para mi salud? Bueno, el ginseng es algo que activa muchísimo la circulación cerebral. Se piensa, además de las características de la capacidad antioxidante que tiene el ginseng, la activación del flujo sanguíneo cerebral aumenta mucho las capacidades cognitivas. Si vos estás, digamos, en periodos de examen, en trabajo muy pesado, en estudio, en digamos, situaciones de demasiada concentración laboral, te va a venir bien. El ginseng es uno de los compuestos del resveratrol framintrol energy más destacados. Bien, paso al segundo, el ginkgo biloba.
Ginkgo biloba lo que hace es potenciar también el efecto de lo que habíamos hablado por la inhibición de las glucosidasas. Cuando hablamos del almidón y los cortes moleculares, el que se suma también a la inhibición de los cortes moleculares del almidón es el ginkgo biloba. O sea que el ginkgo biloba te va a ayudar mucho a bajar de peso, por ejemplo, te va a ayudar mucho a absorber menos glucosa, por esa cuestión de que los diabéticos tienen un problema con la absorción de glucosa, que absorben mucho y tienen poca insulina, va a aumentar la sensibilidad a la insulina, o sea que la poca insulina que tienen los diabéticos va a ser mucho más efectiva. Todo esto hace el ginkgo biloba. Bien, guaraná. El guaraná. Las semillas de guaraná es una planta del Amazonas, muy consumida en Brasil. Bueno, lo que tienen es que aumenta mucho la energía de la atención. Es un energizante natural. Cuando vos tenés que estudiar y tenés que concentrarte y demás, es un efecto muy de activación. Entonces, por eso es quizás el nombre de Energy, porque te potencia el conocimiento en cuanto a la atención y al desempeño cognitivo. Bien, vamos con las dos últimas. Y esta es una palabra que estamos escuchando mucho últimamente y es el magnesio. El magnesio es clave, es uno de los minerales más importantes, también es alcalino y es muy importante, participa nada menos que en 400 a 500 reacciones enzimáticas como cofactor, el magnesio. En el buen descanso, en la actividad muscular, digamos, en todo lo que hace a la regulación del aparato cardiovascular, actúa el magnesio muchísimo. Por eso es que la presencia de magnesio también es necesaria para que el resveratrol framitrol tenga un marco de trabajo metabólico y fisiológico adecuado digamos, al consumo, ¿no? Bien, y por último, la vitamina B3. La vitamina B3 es clave, porque la niacinamida, que se llama, o ácido nicotínico, digamos que es la vitamina B3, son como los cables del metabolismo. Digamos, es el precursor de unos cofactores que se llaman cofactores NAD. Imagínate que nosotros estamos en casa y que tenemos todos los artefactos, digamos, listos para aprender. ¿Qué necesitamos para que enciendan todos? Que estén conectados a la fuente de luz. Eso está dado por los cables que conducen la energía para que desde la fuente principal de energía lleguen hasta la lamparita. Bueno, en el metabolismo con los años nosotros vamos perdiendo los cables. Entonces, esos cables que conectan están dados por los cofactores NAD. Digamos, entonces con los años vamos perdiendo la posibilidad de muchas funciones del metabolismo porque se van perdiendo las conexiones químicas. Los cofactores NAD lo que hacen es trasladar los electrones de un compuesto a otro. Es como si en la física reproduce la misma función que la de los cables. Entonces, el hecho de trasladar electrones de uno a otro lado, si se pierde ese cofactor, que es la vitamina B3, si se pierde, esa función desaparece. Por eso es que este producto, Framitrol Energy, es revolucionario desde desde la rehabilitación de funciones que el tiempo nos va quitando. Bien, entonces, decir, con toda la información que me diste tranquilamente, o sea, y está comprobado científicamente que retrasa las enfermedades del envejecimiento. Todos vamos a envejecer, como decíamos al principio, pero con qué calidad depende mucho de nosotros, ¿no? Sin duda, Leo. La calidad de lo que hagamos todos los días y de las decisiones que tomemos es muy fuerte, pero yo te diría que una decisión importante es tomar resveratrol framitrol para recuperar la salud, rehabilitar todas las capacidades cognitivas, tener un mejor desempeño muscular, el sistema inmune, las defensas antioxidantes, el estrés oxidativo. Es muy amplio en cuanto a la cantidad de efectos que produce en el metabolismo, por eso creo que, y bien lo decimos siempre, es una molécula revolucionaria. Doctor Raúl Pastor, un placer como siempre, nos has enseñado un montón. Te agradezco mucho la invitación y bueno, espero que aportemos este granito de arena para que la salud en general mejore para todos. Bueno, y te invito a quedarte a la segunda nota que ya se viene. ¿Cómo no? Muchas gracias. Bueno, quédense con nosotros que enseguida seguimos con mucho más noticias de salud. Ya volvemos.
Ojos en Alerta es una herramienta de seguridad que conecta a los vecinos con el Centro de Operaciones Municipal para prevenir delitos en tiempo real. Ojos en Alerta viene a cambiar la seguridad en San Isidro. Vamos a vivir más tranquilos y lo vamos a lograr juntos. San Isidro Seguro. San Isidro Municipio. San Fernando, la ciudad que es nuestro orgullo, nuestro lugar en el mundo, la ciudad que amamos y no cambiamos por nada, con su historia, su belleza, lugares que atesoramos con mucho cariño, esos rincones que aprendimos a cuidar entre todos, para compartirlos y disfrutarlos en familia, con amigos, esta tierra para la que trabajamos incansablemente, cumpliendo más sueños, creando un futuro más lindo, siendo felices. Saludamos y abrazamos a todos los que somos parte de este gran hogar, una ciudad que se renueva cada día. San Fernando, nuestro lugar en el mundo. Tigre tiene un encanto que conquista en cualquier momento del año. Navegar sus canales es relajarse y descubrir paisajes únicos. Caminar sus calles, recorrer ferias y disfrutar de su ambiente auténtico es parte de la experiencia. Tigre todo el año. Tigre, municipio. Seguimos con mucho más noticias de salud y ahora se viene otro tema apasionante. Seguramente habrás escuchado que hace 2500 años Hipócrates, padre de la medicina, dijo que toda enfermedad comienza en el intestino, que el alimento sea tu medicina. La gran pregunta entonces es, ¿somos lo que comemos? Evidentemente todo indica que sí. Hoy nos vamos a meter en el mundo de la microbiota intestinal, ese universo de microorganismos malos y buenos, tan determinantes en nuestra calidad de vida, y para eso ya tengo una persona que sabe mucho del tema, es la doctora Elena Pastor Manfredi. Ella es médica UBA, especialista en nutrición, investigadora científica también, es directora del posgrado en nutrición y microbiota de la UBA, también es directora del posgrado en nutrición clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Elena? ¿Todo bien? Leo, un placer estar acá, muchas gracias por la invitación. Y bueno, por la presentación, obviamente. Hoy vamos a hablar un poquito de estos microorganismos que nos acompañan, ¿no? Bien, es un tema muy interesante y qué importante, ¿no? Lo que comemos, y a medida que vayas explayándote nos vamos a dar cuenta por qué. Entonces, bueno, para empezar, la primera pregunta, ¿qué es la microbiota intestinal y por qué es tan importante lo que comemos en nuestra salud? Mira, la microbiota son todos esos microorganismos que nos acompañan, en este caso a nivel intestinal, en nuestro aparato digestivo. Hoy sabemos que tenemos casi 3 bacterias, o sea que a otros microorganismos que no conocemos, por cada célula humana. O sea que básicamente a veces a mí me gusta decir que somos un compendio de microorganismos, más que seres humanos, ¿no? Somos como un envase que transportamos microorganismos, y la mayor cantidad de estos microorganismos se encuentran en el intestino, que son bacterias, virus, hongos, parásitos, arcaeas, etcétera. Y te repito que lo que más conocemos hoy en día son bacterias, más allá de que por supuesto que hay muchos microorganismos que todavía no sabemos que están ahí, pero nos hemos enfocado en investigación científica en estos chiquititos que nos hacen la diferencia, y sabemos que no es lo mismo hoy tener cierta cantidad de microorganismos, y se relaciona también con una mayor tendencia a enfermedad o salud, por supuesto, qué microorganismos uno tiene en el intestino. Bien, son un montón, me decís, y depende mucho. El otro día decían una metáfora, son como nuestras mascotas intestinales. O sea, depende de lo que le demos de comer, se ponen contentas y mueven la cola, ¿no? Es un poco así. Exacto, sí. Sí, depende de cómo uno las trate, es como ellas nos tratan a nosotros, ¿no? Y entender que lo que uno está ingresando en el metabolismo todavía se encuentra en el exterior, aunque ingrese en nuestro cuerpo, está en este ambiente intestinal que forma parte del exterior y tiene que todavía cruzar toda la barrera intestinal y pasar por estos microorganismos que en gran parte están decidiendo qué hacen con lo que nosotros comemos. Aunque parece muy loco, ellos son los que deciden. ¿Ellos deciden? Ellos deciden. ¿Qué pasa y qué no? Exactamente. Qué ingresa en el cuerpo y qué no. Qué pasa por la barrera intestinal y qué llega a nuestro metabolismo, ¿no? Bien. Muy loco. Muy loco. Y hay otra parte a mí que me resulta, me apasiona, que es ese eje intestino-cerebro, justamente. Es como una autopista, por así decirlo, de ida y vuelta. Exacto. Y si decimos que todo lo que pasa en el intestino repercute en el cerebro, la pregunta es,
¿Qué posibilidad, y si hay estudios científicos, por ejemplo, de que una enfermedad neurodegenerativa se pueda gestar en el intestino y repercuta en el cerebro? ¿Hay ya algo de eso o no? Sí, un montón de estudios de investigación ya avalan esta teoría en el eje clásico de eje intestino-cerebro, que conecta justamente de forma directa todo lo que está pasando en el intestino, lleva todas las señales y esa información directamente a nuestro cerebro. Y esto repercute en el mismo, y bueno, al revés, ¿no? Todo lo que está pasando en el cerebro repercute en el intestino. El 90% más de la serotonina se secreta en el propio intestino. O sea que si nosotros controlamos, actualmente también tenemos un boom de todo lo que son enfermedades neurológicas, como mencionaste, Alzheimer, Parkinson, depresión, también hay alta incidencia de esta patología y bueno, está muy relacionada con justo la mala alimentación, ¿no? La alimentación deficitaria en micronutrientes, que muchas veces no se los tiene en cuenta, pero sí controlar todo lo que uno está comiendo y le está mandando a estas bacterias, obviamente que va a repercutir a nivel cerebral. Bien, entonces, depende de lo que coma también, ¿puede determinar, por ejemplo, mi humor? Totalmente. ¿Un cuadro de ansiedad, por ejemplo? ¿Así Sí. de simple? Sí, en realidad no sé si... No por ahí tanto, pero el humor... es un poco más, sí, un poquito más complejo, pero sí, en definitiva esa es la realidad de lo que ocurre. Tanto las enfermedades neurológicas como todas las patologías crónicas, no ni que hablar de la pandemia que hoy en día tenemos de obesidad, yendo a otro mundo, es porque estamos viviendo actualmente una pandemia. En Argentina más del 70% de exceso de peso son las cifras que hoy aproximadamente manejamos. Y en el mundo ni que hablar, ¿no? A partir de la pandemia creció de forma terrible, muy, muy exponencial el exceso de peso. Y una de las patas fundamentales hoy en día del tratamiento es justo el tema de la microbiota intestinal, trabajar sobre los microorganismos que también están muy relacionados con esta tendencia que uno tendría a aumentar de peso. Bien, es muy interesante. Bueno, entonces vamos a empezar a aprender cómo cuidar, ¿no? a esta microbiota intestinal. Y ahí nos metemos en el mundo también, Doc, participa cuando quieras, de los probióticos y de los prebióticos, ¿no? Pero bueno, ¿cómo cuido mi microbiota intestinal? Bueno, eso que mencionaste, probióticos y prebióticos y alimentos fermentados, que vamos a hablar en una tercera instancia, es fundamental, más allá de, por supuesto, una alimentación equilibrada en macronutrientes y micronutrientes. Vayamos a los probióticos, que por ahí hoy en día están muy de moda y uno no sabe qué probiótico consumir. Los probióticos, por definición, son microorganismos vivos que uno consume, que tienen ciertos beneficios probados, y esto es una de las cuestiones también que hay que tener en cuenta a la hora de comprar un suplemento, por ejemplo, que en realidad tendría que tener un aval científico en un estudio clínico, no en humanos, que avale el suplemento que uno está consumiendo en el caso de que sea un suplemento. Después tenemos los alimentos fermentados, por ejemplo, como el yogur, el kéfir, chucrut, que tienen también microorganismos vivos en su composición. El yogur, bueno, está lleno de lactobacillus y es uno de los también productos que hoy más se comercializa y está más de moda con respecto a esto de consumir microorganismos. Y por otro lado tenemos el gran mundo de los prebióticos, que los prebióticos son la fibra. El prebiótico no es un microorganismo como el probiótico, sino que uno consume fibra, y esta fibra, justo hace un ratito escuchaba con el doc que estaban hablando sobre los ácidos grasos de cadena corta. La fibra es aprovechada por los microorganismos del intestino, y estos microorganismos lo que hacen es formar los ácidos grasos de cadena corta, que son acetato, butyrato y propionato, que tienen acciones a nivel del intestino y a nivel metabólico también. Y estos son productos de la propia fibra. La fibra es el alimento de la microbiota, para pensarlo de una forma más práctica. Ahí va. Es ese alimento que uno le da a los microorganismos del intestino para que ellos puedan subsistir, puedan hacer cosas buenas con nosotros y obviamente desarrollarse y crecer en calidad y en cantidad también, y mantener ahí un ambiente intestinal saludable. Pero es clave el consumo de prebióticos, el consumo de fibra. Normalmente tendríamos que tener, hoy en día se habla de hace bastante tiempo, de unos 25-35 gramos de fibra por día. Hoy sabemos que en estudios de investigación científica tendríamos que consumir más de 50 gramos de fibra por día para tener un intestino saludable, para que estos microorganismos puedan aprovecharla, generando los ácidos grasos que te contaba recién, y
teniendo un ambiente intestinal óptimo para toda la absorción de los nutrientes. Bien, y recién dijiste, bueno, probióticos, que son los vivos, ¿no? Que por ejemplo están Exacto. en el yogur. Y Sí. los otros prebióticos, o sea, yo tengo que consumir los dos para mantener sana mi microbiota, así sería. Exacto, tendrías que consumir los microorganismos vivos por un lado y Un yogur, por ejemplo, y lo otro, y la otra es la fibra, por ejemplo, verduras. verduras. Frutas y verduras. Sí. Bueno, las legumbres ni que hablar. Lentejas, garbanzos, porotos, todo eso tiene muy buena cantidad de fibra y además tiene proteína también. Sabes que antes se pensaba que los deportistas vegetarianos, por ejemplo, Ujú. no tenían buen desarrollo de la masa muscular porque la proteína de origen vegetal es menos eficiente que el animal. Ujú. Hoy se sabe que gracias a la gran cantidad de fibra que tienen estos alimentos, las legumbres, estimulan tanto la microbiota y ayudan tanto a la microbiota que esta proteína puede llegar a ser aún más eficiente que la proteína animal. Tremendo. Solo por el consumo de fibra. Se había armado una vez como un debate, incluso en Netflix, me acuerdo, salió Sí, un sí. documental que puso esa polémica entre proteína animal versus Tal proteína cual. vegetal. Y Ujú. de hecho la gente que iba a entrenar Claro. empezaba a alejarse y los Sí. fierreros viejos decían, no, si no Eh. comes carne o otra cosa, me acuerdo. Exacto, sí. Sí, no es cuestión de eliminar tampoco la proteína Claro, animal, un pero bueno, equilibrio. un equilibrio, exacto. Sí. Bien, bien. Entonces, a ver, suplementos tenemos, recién lo dijiste, lo que es prebióticos y probióticos. Por ejemplo, la gente nos está escuchando, tenés probióticos vía oral, líquidos en polvo, ¿qué debería elegir la gente? ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué es lo que más conviene? Sí, hoy en día tenemos un gran gris en lo que está pasando con el tema de los suplementos Ujú. y más que nada en los probióticos en el mercado, porque al no tener en Argentina, al día de hoy, repito, estudios de investigación científica que avalen estos productos, un probiótico tiene un suplemento, ¿no? Hablando de un suplemento dietario probiótico, tiene que ser de una cepa específica, o sea, una bacteria con nombre, apellido, como decimos nosotros, con DNI, con su propio DNI, es bien Bien. específica. Y bueno, tiene que tener estudios que prueben que esta bacteria tiene ciertos beneficios y luego, obviamente, el producto está en el mercado y nosotros lo podemos comprar. Pero hoy en día, no, digamos, hay muchos productos y los suplementos, como te mencionaba, es un gris porque no son fármacos y no son alimentos, entonces no tienen tanto control, tanta regulación y no tenemos ningún probiótico en el mercado que tenga un estudio de investigación atrás. Ah, es importante lo que decís. Este- O sea, este es ningún un tema. suplemento que yo voy a la farmacia veo, ninguno tiene Ninguno. un paper de científico, se dice. Un Ninguno, sustento- exacto. Ninguno. Exacto, sí en el mundo, ¿no? Claro. Tenemos muchas bacterias que tienen probióticos, que tienen marcas de probióticos en Argentina, pero ese suplemento no tiene un estudio de investigación. Hay estudios, sí, de esas bacterias que forman parte de esa población bacteriana, viste que te decía que Sí. tiene que tener su DNI. Bueno, en este caso no es una bacteria específica, sino por ejemplo Lactobacillus. Vos consumís un suplemento, un probiótico de Lactobacillus, y bueno, eso es lo que hoy te venden, o de otras bacterias o levaduras, etcétera. Pero no hay estudios de investigación hasta el día de hoy sobre probióticos, y bueno, esto es algo con lo que hoy en día estamos ahí luchando un poco para tratar de tener base científica, Ujú. ¿no? De hecho, Leo, me sumo a la charla, nuestro grupo fue seleccionado, nuestro grupo de investigación, Ujú. por el laboratorio Casasco para iniciar un muy grande estudio de investigación en probióticos, justamente con una cepa que es la Limusil Lactobacillus fermentum, que fue desarrollada por el CONICET en el Centro de Referencia de Lactobacilos en Tucumán, que es un centro líder mundial, con muchísimas publicaciones, en el desarrollo de nuevas cepas de lactobacilos, en el descubrimiento, mejor dicho, porque ya las bacterias están descubiertas por la naturaleza. Lo que pasa es que hay que saber diferenciarlas y saber distinguir cuáles son los beneficios particulares que tiene cada Eso cepa. está muy bueno. Nuestro grupo va a ser el primer estudio de investigación en Argentina en probióticos, en salud humana, en la Universidad de Buenos Aires. Y Así que ese estudio va a concluir en un suplemento ese estudio va vía a concluir oral. vía oral, exactamente. Va a concluir en un suplemento en formato de cápsulas por vía oral. Pero tenemos que determinar todavía los beneficios.
Así que yo calculo que para los primeros meses del año que viene ya vamos a tener la primera publicación. Eso me interesa. ¿Cómo es el proceso? Primero van haciendo pruebas y en ese lapso que vos me decís va a estar la primera publicación. La primera publicación de resultados, sí, o por lo menos subida a un preprint, ¿no? Que Sí. es como hoy se publican los resultados. Digamos porque los procesos de revisión de pares son normalmente largos, entonces primero publicamos en preprint para poner en conocimiento a la comunidad médica mundial sobre nuestro descubrimiento y bueno, mientras tanto está la revisión de pares y bueno, suponemos que en el curso del año que viene también va a estar la publicación definitiva. Bien, es muy interesante. Entonces, según lo que el doctor dice, sí, nosotros, si ustedes aparece un probiótico, por ejemplo, en suplemento vía oral, ¿yo lo puedo reemplazar, por ejemplo, por el yogur, donde está el probiótico, o no? Exacto. Es así. Sería, sí, bien. en realidad la idea sería sumarlo. Sumarlo, ¿no? Por complementarlo, ejemplo, bien. claro, porque en el caso del yogur es un alimento fermentado y es excelente incluirlo durante el día y incluir Claro. también semillas, que las semillas enteras son fibra, justamente que estamos hablando de esto. Todas las semillas, siempre me preguntan qué semilla consumir, chía, lino, sésamo, amapola. Bueno, nosotros consumimos en general mucha cantidad de semillas y la idea es tratar de justamente fomentar a que el intestino también, que es lo que hace la fibra, desarrolle bacterias y bueno, y aumente la cantidad y calidad de las bacterias, que antes se pensaba que cuanta más amplia era esta flora, entre comillas, como se llamaba antes, en vez de La llamarla flora, sí. la flora intestinal, cuanto más microorganismos teníamos, mejor, pero hoy se sabe que hay microorganismos que tenemos que tener en mayor cantidad y otros en menor cantidad. Como te nombraba hace un ratito, hay algunas proporciones de microorganismos que en patologías como exceso de peso, obesidad, están alteradas. Ciertas bacterias específicas que se altera esa relación y eso afecta a la absorción de los nutrientes y afecta al ambiente intestinal. Así que la idea es tratar de ir por el lado más saludable y aumentando los microorganismos saludables. Bien, es muy interesante. Y recién lo nombraste por arriba, me parece. ¿Cuáles son los alimentos fermentados que mejoran la salud, nuestra salud, por ejemplo? El yogur, El yogur en es primer el lugar. probiótico, en primer lugar, sí. El yogur Sí. sin endulzar y natural tiene que ser, sin ningún Buen dato. aditivo, Sin ningún conservante. Quien pueda hacerlo en la casa, mucho mejor. Mejor. Hacer el yogur en casa es una recomendación excelente que todos podemos hacerlo, es muy sencillo, son muy poquitos pasos, así que lo recomiendo fuertemente. Después el kéfir también. El kéfir tiene la característica de que también uno debería hacerlo en casa con las colonias, porque el kéfir que compramos en la dietética, uno no tiene bien la trazabilidad de estos productos y desde donde se hace el producto, desde el lugar madre, digamos, hasta que este llega a la casa, pasó por muchos lugares y la temperatura, la humedad, las condiciones ambientales cambian muchísimo y no sabemos bien el desarrollo de microorganismos que tiene este alimento fermentado. Lo mismo con el chucrut, por ejemplo, que es en base a coles, que también lo podemos hacer en casa. Bueno, después tenemos los alimentos como el pan de masa madre, que no tienen microorganismos vivos, que también es excelente. Bueno, el doc se especializa en panes de masa madre, que también tienen una fermentación muy buena, con muy buenos microorganismos, y otros alimentos que no tienen microorganismos vivos. Pero bueno, te diría esos como base de la alimentación. El vino tinto, por supuesto, es otro de los alimentos que no tiene microorganismos vivos. Bien. A ver, esta pregunta es para los dos y me interesa mucho su opinión. Hoy en día, ¿encontramos todo en la alimentación o es necesario suplementar? Me gusta la opinión de los dos con esto, porque también define una realidad que estamos viviendo de alguna manera, ¿no? Mira, tomo la palabra primero, pero si uno se pone a pensar, que siempre me interesó, ¿viste? ¿Qué es lo primero, si el probiótico o el prebiótico, ¿no? Realmente entre ambos hacen una comunidad que se llama microbioma. En realidad, todo el conjunto de los dos componentes básicos más importantes de este microbioma son los prebióticos y los probióticos. Y te voy a dar un ejemplo cotidiano que realmente puede llegar a entender la persona de la calle, el de a pie, como le llamamos, ¿no? Hay una cuestión con la digestión de los lácteos
que muchas de las personas a veces no toleran los lácteos. Realmente desde que nacemos y por la leche materna, recibimos bifidobacterios. Las bifidobacterias son parte de la microbiota de la leche materna, pero principalmente la digestión de la leche desde el nacimiento se da porque tenemos unas enzimas que se llaman lactasas. La lactosa, que es el azúcar de la leche, es fermentada, es hidrolizada, es cortada por estas enzimas que se llaman lactasas, que están en el intestino del bebé. Ahora, no se sabe por qué mecanismo, pero a los pocos años el metabolismo deja de producir lactasa y pasamos a ser todos intolerantes a los lácteos. Todos. Ahora, cuando empezamos a exponernos a los lácteos, por consumo habitual de los alimentos, aparece el bifidobacterio. Aparecen las bifidobacterias que vienen con los lácteos, ¿verdad? Porque las bifidobacterias reemplazarían de alguna forma la función de las enzimas nativas de la lactasa. Por eso es que hay dos comunidades en el mundo que mantienen estos genes activos, que una está en Dinamarca y otra está en Asia. Estudiados, ¿verdad? La lactasa, el problema de las lactasas. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros no tomamos el alimento, el sustrato que le da sentido a la presencia de esa bacteria, la bacteria desaparece. Las personas, por ejemplo, que no toman lácteos porque dice que son intolerantes a los lácteos y que les caen muy mal de entrada, es porque no toman y tampoco tienen bifidobacterias. Ahora, si vos tomás una capsulita de bifidobacterias, no te digo un yogur porque la persona no toma lácteos, pero si tomás una bifidobacterias, no, porque el médico le recomendó que tome bifidobacterias. Si no hay lácteos, esas bifidobacterias se van a eliminar. Con esta historia lo que te estoy contando es que siempre primero es importante el sustrato, es decir, dónde van a vivir y con qué se van a alimentar las bacterias en el intestino. Lo primero son los prebióticos. Primero tenemos que tomar prebióticos para que después, una vez que hicimos esa casa, la casa de fibras y de sustrato necesario para que las bacterias vivan, ahí las bacterias van a venir. Excelente. ¿Verdad? Y van a venir naturalmente. Si vos comes lácteos, viste, de repente las personas que no toman lácteos, bueno, tienen que tomar algunos días, sentirse un poco mal de la panza, hinchados, pero después se va a ir. ¿Por qué? Porque empezaron a aparecer los bifidobacterias. Bien, bien. Elena, ¿querés agregar algo? Sí, con respecto a lo que decías de los suplementos, Sí. yo creo que tenemos grandes déficits en la alimentación y hoy en día es difícil llegar a tener los requerimientos solamente con alimentación, a no ser que uno se dedique casi exclusivamente. Así que en muchos de los casos sí hay que suplementar, más allá de los probióticos y prebióticos, quizás evaluar cada caso en particular, pero omega 3, magnesio, bueno, resveratrol que venían hablando ustedes, también son compuestos que son muy importantes, entre otros. Pero sí, yo creo que hay que siempre evaluar cada caso en particular. Bien, me parece genial. Y después frutas y verduras, por ejemplo, las que no se pueden pelar, porque también hay un tema con las frutas y verduras, ¿no? Que nos recomiendan que comamos, pero hay como una corriente que dice en qué estado están, y eso lo hemos hablado. Entonces dice, bueno, vayan a una orgánica. Claro. La gente no va a una orgánica. Pero las que se pueden pelar, ¿hay algún lavado correcto que pueda, por ejemplo...? Y mira, por ejemplo, las frutillas, una de esas frutas que no le podemos sacar demasiado. Sí. Lo correcto es lavarlas con jabón. Yo recomiendo siempre con jabón blanco. Pero no pasarles, como se decía antes, y en una época en la pandemia se decía que había que pasarlas por lavandina, con un balde con unas gotitas de lavandina. Eso no lo recomiendo. Tratar de sanitizarlas lo mejor posible, pero tampoco excedernos. Si uno quiere lavarlas, no pasarle jabón directo, ¿no? Porque después uno termina comiendo el jabón y es peor. Sí. Pero bueno, podría ser con alguna esponjita o un baldecito con un poco de jabón blanco. Puede ser una opción, pero tampoco excedernos con la higiene. Pero sí puede pasar con los arándanos, por ejemplo, que son frutas bastante sensibles y los fertilizantes penetran en estas frutas y a veces es difícil.
Yo me acuerdo hace muchos años una pregunta en uno de los posgrados había sido justamente esa, qué pasaba con los fertilizantes en los arándanos y si los arándanos congelados eran mejores. Y es real, los arándanos, tienen más experiencia, pero los arándanos congelados son mejores que los frescos. Mira, los arándanos congelados, si tienen un proceso de congelamiento rápido, Claro. Sí son mejores, porque el proceso de congelamiento lento, que es lo que solemos tener en casa cuando compramos un poquito de arándanos, no lo queremos comer, lo mandamos al freezer. El proceso que tenemos en el freezer de casa es un proceso lento. Entonces eso es lo que hace es romper la fruta, rompe la estructura celular, y cuando, porque el tamaño del agua cambia cuando se congela el agua adentro de las células del arándano, y cuando vos lo descongelás al arándano, queda como muy, como que desarmado, ¿verdad? Como avejentado muy rápidamente. Sí, como una baba. Exactamente. Eso le quitó frescura, pero ¿qué pasa? Se rompió toda la fruta, toda la estructura celular, por un cambio de tamaño del agua, básicamente. Hay empresas que tienen un proceso de congelamiento rápido, que en el término de menos de 30 segundos pasa la fruta de a una por un tubo congelado, y en ese tiempo se congela instantáneamente el arándano. Entonces, ahí no le da tiempo a cambiar la estructura molecular del agua. Entonces, ese método de conservación, claro, pero no es... Yo lo que recomiendo, si vas a comer arándanos, digamos, el proceso de congelamiento es bueno como para mantener las condiciones, que no se deteriore tan rápido. Ahora, no dejarlo demasiado tiempo. Bien. Comerlo dentro de todo, dentro de los 2 o 3 meses de compra. Bien, quiero que me expliques un tema que escuchamos mucho y hay gente que quizás no lo sabe, y qué beneficios tiene para la salud. Son 2 temas y acá quiero que se involucren las 2. Dieta mediterránea y vino tinto. ¿Qué efecto? ¿Qué es una dieta mediterránea y qué beneficios podría tener para mi salud? Bueno, una dieta mediterránea es uno de los tipos de dietas que en los últimos años más se difundió, sacando otras dietas que se hacen así aleatorias. Es un tipo de alimentación súper saludable que contiene ciertos alimentos que acompañan a esta dieta saludable. Por ejemplo, aceite de oliva, grasas saludables, vino tinto también, etcétera. Y está probado que este tipo de alimentación mejora los parámetros inflamatorios y genera en las personas mayor años de salud, justo lo que estaban hablando recién, ¿no? Esto de que quizás la medicina se enfocó mucho en aumentar la longevidad, pero a expensas de la enfermedad, y la idea es aumentar la longevidad a expensas de la salud, y la dieta mediterránea acompaña este aumento de la salud. Con respecto al vino tinto, le doy la palabra al doc. Sí, pero antes de eso me dijiste, aceite, ¿qué me nombraste? Aceite de oliva, es una grasa súper saludable. ¿Pescados no? Pescados también, también. Sí, por supuesto, sí. No todos. Y la idea es, sí, en general todos los pescados son muy buenos, los pescados tanto los más grasos, por ejemplo el salmón es uno de los más grasos, el atún también es un pescado graso. Lo ideal obviamente es comprarlo en la pescadería, a veces por falta de tiempo, uno compra la lata, pero lo ideal es fresco. Bien. El filet de merluza es uno de los pescados más magros que conseguimos en la pescadería. Todos los pescados, los frutos de mar también estarían súper indicados. Tienen muy buena cantidad de omega 3 los pescados, grasas saludables, ni que hablar. Todo eso formaría parte de lo que es la dieta mediterránea y los beneficios que me contaste. ¿Y qué tiene de beneficio para la salud el vino tinto? Mirá, justamente es un tema muy sensible para nosotros, porque nosotros en nuestro laboratorio hemos trabajado desde hace muchos años con vinos, ¿no? De hecho, hemos desarrollado un vino enriquecido en resveratrol que todavía potencia más los beneficios del vino. Pero yendo a tu pregunta, en forma complementaria, la dieta mediterránea con vino es mucho mejor que la dieta mediterránea sin vino. De hecho, la dieta mediterránea, no se concibe sin vino. Hay algunas personas que no son demasiado afectas a tomar vino y dicen, no, yo hago dieta mediterránea, pero si no toma vino no es dieta mediterránea. Mira qué dato.
O sea, la dieta mediterránea incluye aceite de oliva y vino, productos de mar, alimentos frescos con frutas y verduras y principalmente crudos con también frutos secos. Pero esa es una dieta mediterránea. Hoy por hoy está también bastante en boga la dieta africana, que es una dieta alta en fibra, que le está queriendo ganar incluso a la dieta mediterránea. La dieta africana es una dieta alta en fibra y en proteínas de origen animal. Bien. Es como una dieta paleolítica, ¿no? Sí. Doc, y cuando recién decías vino tinto, ¿qué cantidad? Me imagino que... No, la cantidad normal de vino tinto, que tiene además demostrados beneficios en la ciencia, son un cuarto, digamos, por comida, no más. O sea, en el varón 250 centímetros cúbicos y en el caso de la mujer 150 aproximadamente. Bueno, eso que quede claro Eso para que no es haya menor. un conflicto en la mesa. Claro. Están sirviendo, ¿no? La mujer es un poquito menos. Bien, Claro. bien. Me quiero meter con otro tema que te lo escuché también hablar y me encanta porque tiene que ver con lo emocional. Es esto de distinguir el hambre emocional y el hambre real. ¿Cuándo realmente tengo hambre y cuándo es emocional? Mirá, ¿Cómo la registro? Es bastante complicado si uno no es consciente de que esto pasa, y nos pasa a todos todos los días, ¿no? ¿Quién no ha llegado a casa después de todo el día de trabajar a las 5 o 6 de la tarde No? y tenemos un hambre voraz que tiene la mezcla de ambas, porque en este caso tenemos hambre real, porque venimos de haber quizás comido poco, haber almorzado una ensaladita César, quizás ni siquiera desayunamos, llegamos con hambre, pero llega un momento que no somos conscientes de que ya no tenemos más hambre y seguimos comiendo. Y esto es por el hecho de haber llegado a casa, por bajar las revoluciones, por todo lo que implica, y ahí se mezcla bastante con esto del hambre emocional. Ni que hablar de en el último tiempo con el home office y estar tanto en casa y levantarse la computadora, ir a la heladera y agarrar algo, después ir a la alacena y agarrar una galletita y esto y lo otro. Eso es hambre 100% emocional. Puede sí que haya hambre real en algunos momentos, pero lo ideal es tratar de comer la menor cantidad de veces posibles en el día. De 3 a 4 veces sería lo óptimo para el metabolismo. Hablando de un intestino saludable, de una microbiota saludable, si nosotros le damos todo el tiempo comida al intestino, lo estamos estresando, y justo de esto charlaban ustedes hace un ratito, ¿no? El hecho de que la comida, quizás no mencionaron justo esto, pero el alimento en el intestino genera estrés. Y es un estrés para el ambiente intestinal, para el microbioma intestinal, que es todos los microorganismos con el ambiente que lo acompaña. Y este estrés no es algo beneficioso para el cuerpo. El estrés que se genera en el intestino se da cada vez que uno come. Imagínate si uno se pasa picoteando por este hambre emocional del que estábamos charlando, todo el tiempo estamos estresando el intestino. Y ni que hablar de los aumentos de glucemia, cuando uno picotea hidratos de carbono, se dispara la glucemia, se dispara la insulina, hay mucha inflamación crónica que estresa todo el cuerpo, no solo la microbiota, sino que genera un estrés terrible. Pero lo ideal es tratar de, quizás es difícil, pero ser consciente de en qué momentos uno está comiendo y por qué, ¿no? ¿Por qué nos levantamos y vamos y agarramos una galletita de la alacena? ¿Porque tenemos hambre o porque estamos tratando de cubrir la ansiedad del trabajo o la ansiedad de haber llegado a casa? Claro. Algo que nos está pasando, o la tristeza, obviamente, que uno... tapás emociones, o sea, ¿no? También. No es lo mismo pedirte un cuarto de helado y tomarte un cuarto de helado porque tenés ganas de tomar el helado, que pedírtelo mirando la tele y pensando en la película que estás viendo, en la serie que estás viendo, y tomarte el helado como si estuvieses comiendo cualquier cosa, y no disfrutar de ese momento. Nosotros siempre en nutrición apuntamos mucho a disfrutar de lo que uno come y hacerlo por placer, ¿no? Que en muchos de los casos eso se pierde cuando lo hacemos por alguna emoción. Y ahí tenemos que sí tener la pata de la terapia, de la psicología, que colabore bastante. Pero es muy complicado reconocerlo, aceptarlo en muchos casos, que uno come por aburrimiento o bueno, etcétera, cualquier emoción. Bien, hace poco leí una nota tuya muy interesante en TN, que participaste, bueno, y ahí también hablaba un poco de las redes, ¿no? Que tiene como dos caras, encontrás info bueno y encontrás cualquier cosa. Tal cual. ¿Qué es lo último así más peligroso que escuchaste por ahí en base a nutrición para alertar? Mirá, y que la gente encima lo está como comprando. Sí, hubo un té que se publicitó mucho.
En el último tiempo se publicitó bastante un té mágico para bajar de peso, que bueno, que tenía propiedades que me lo han traído al consultorio. Me trajeron, sí, el paquete, una paciente que lo había comprado y bueno, creo que cada uno elige, ¿no?, qué consumir y qué no, pero siempre hay que escuchar primero a alguien profesional que tenga aval científico, creo yo que es algo básico, que tenga matrícula, por supuesto, ¿no?, que sea un profesional con matrícula atrás que avale esa profesión y que recomiende cosas que también tengan aval, porque había hasta hace un tiempo unos polvitos también que se esparcían arriba de la comida, que eso también se vendía como algo mágico, y la gente termina siendo engañada de forma muy sencilla por los influencers o por publicidades engañosas que hacen que, bueno, sí, comete este plato de fideos que no vas a engordar o que no pasa nada, que lo vas a poder comer tranquilo, repetilo, que no hay problema, y eso genera muchos problemas psicológicos atrás de estos polvitos o de estos tés o lo que uno termine consumiendo. Creo que hay que ser muy, digamos, discernir, ¿no? Ser muy consciente de lo que uno ve en redes sociales. Bien, te voy haciendo las últimas. Ahora por ahí tu actividad científica está más abocada a congresos, a investigaciones y eso, pero vos también, o sea, trabajás con pacientes de nutrición. Sí, exacto. Y si vos me tenés que decir cuál es el factor o si hay un denominador común por cual abandonan, que empiezan, viste, con esa motivación y después la abandonan, ¿cuál es? ¿Por qué fracasan en ese camino que intentan cambiar la calidad de vida y abandonan? Yo creo que uno de los factores claves es el hecho de que mucha gente lo vive como una dieta. Una dieta. Entonces, el concepto que a veces uno quiere despegarse de eso, de la dieta, está muy arraigado en la sociedad y también la cultura gastronómica nos lleva por las comidas ricas, las comidas abundantes. El juntarse, todo es comer en nuestro país. Hablando de Argentina específicamente, nos juntamos con amigos a comer, nos juntamos a ver un partido y comemos. Me acuerdo, hace un tiempito había visto un paciente que me dijo, vamos a jugar al pádel con mis amigos, y salimos del pádel y vamos a tomar cerveza con maní. Entonces, a él le interesaba más esa parte, ¿no? Claro, es muy probable. Sí. Todas las digamos, actividades que hacemos, la vida social que tenemos, nos lleva a comer y a reunirnos con familiares, con amigos, y todo ronda a través de la comida y lo rico y las tortas, ni que hablar ahora el boom que tenemos de pastelerías. Sí. Antes eran las cervecerías, ahora son las pastelerías, las cafeterías con pastelería, y eso también hace que la gente se tiente mucho. Yo creo que el vivirlo como una dieta y no entender que se puede comer una pechuga de pollo con un puré de batata y que sea rico, no tiene que ser comida de hospital. Muchas veces se relacionan esas cosas con cosas feas, o las comidas ricas son las malas, y tratar de entender que, bueno, podemos comer verduras y comer rico, podemos también incorporar legumbres y comer rico, podemos incorporar alimentos saludables y no tenemos que estar comiendo todo el día para ser felices. Pero también hay un trasfondo emocional, ¿no? Porque totalmente. Vos podés tener ser la mejor, pero después ahí entonces ya el laburo por ahí pasa a ser interdisciplinario, ¿no? Donde tiene que venir otro especialista para que tenga resultado lo que está haciendo. Sí. Y muchas veces no acompaña a la familia, no acompaña al trabajo. Porque a veces yo tuve pacientes que, claro, venían haciendo la dieta, entre comillas su dieta, iban al trabajo y en el trabajo medialunas, las tortas por los cumpleaños. Siempre hay un cumpleaños, siempre hay algo para festejar y todo se festeja con comida. Y eso es un gran factor que hace que fracasen los planes. Bien. Doc, un consejo que me diste una vez, los snacks, pero no los snacks, los que vienen con los sellos, los otros, esa gente que está en la computadora laburando, se puede hacer un corte y hacer unas sentadillas, me dijiste. Claro. Incluso eso es más productivo a veces que ir a caminar. Tal cual, los snacks de actividad física. Estás todo el día con la compu, así, levantate al menos. 10 sentadillas, por ejemplo, cada, 2 horas, y haces 4 o 5 sesiones de sentadillas por día, y ya con eso completaste la actividad física. Sí. Claro, eso es buenísimo. Excelente. Sí. Así que bueno, algo que quieran agregar, la verdad, un placer, una charla científica hermosa. Gracias. Siempre para nosotros es un placer venir, Leo. No sé, yo diría que como frase final, una frase medio científica, pero cuidemos nuestra microbiota porque ella cuidará de nosotros.
Creo que esta frase es linda y también nos hace entender la importancia que tienen los microorganismos y bueno, tratar de no ver las comidas saludables como dietas. Eso también creo que es muy interesante. Me gustó la frase. Se une con la que dije yo al principio de Hipócrates, pero Exacto. esta es más... Exacto. Doc, Sí. te dejo el cierre. No, lo que mira, venía, sí. como saludo final, un saludo a los microbios de nuestra microbiota. Y sobre todo pensando que le tenemos que dar los nutrientes y los alimentos que necesitan, ¿no? O sea, si nosotros no vamos a comer lo que la microbiota necesita para alimentarse, directamente se van a ir. O nos van a producir una enfermedad. Eso, ahí Porque está. en principio los microorganismos antes de irse terminan comiéndose todo lo que hay. Y lo que hay, que es muy nutritivo para la microbiota, se llama moco intestinal, que recubre toda la pared interior del intestino. Esa, digamos, capa de mucina, que recubre toda la capa interior del intestino, protege a la capa de células para mantener bien separada la digestión intestinal de las células. Si esa capa de mucina no está, hay mucha inflamación intestinal. Los cuadros de enfermedades inflamatorias intestinales que hay son justamente por tener malas dietas y porque esa mucina termina siendo el único alimento que tienen los microbios intestinales. Y los buenos que hay se van a terminar yendo. Y nos van a quedar los muy malos, los que son obesogénicos, los que son proclives a producir enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurodegenerativas. O sea, quedan los microorganismos malos que son productores de enfermedades. Por eso, si nosotros comemos una dieta no solamente balanceada, sino alta en fibra, esa fibra va a atraer a microorganismos buenos. Excelente, clarísimo. Doctor Raúl Pastor, doctor Elena Pastor, muchísimas gracias por venir, por haber sido parte de esta nueva etapa. Nos vemos el próximo jueves a las 15, acá en Noticias Salud. Chau, chau.